Bueno, buenas tardes, buenos días en México. Hoy es miércoles 18 de octubre y vamos a seguir con la secuencia de nuestras conferencias y hoy vamos a hablar de la canción psicológica. Pues siguiendo, como dije hace rato, con los temas de psicología para poder autoanalizarnos, ¿no? Autoexplorarnos y pues realmente de ahí sale el material para poder estudiarlo después, ¿no? Para analizarlo, para poder meditar y llegar a una profundidad en este conocimiento, ¿no? Bueno, pues es muy interesante porque es algo que nos acompaña toda la vida, pero que normalmente no nos damos cuenta que existe, que es una línea de pensamientos de fondo que está siempre en nuestra mente. O sea, siempre estamos pensando algo, porque la quietud y el silencio de la mente es muy difícil de conseguir. Entonces, solamente en determinados momentos de meditación logramos conseguirlo. Pero de ahí en fuera, hasta cuando estamos dormidos, estamos pensando algo. De hecho, pues cuando estamos dormidos, nuestra mente viaja al inconsciente, ¿no? Y proyecta en los sueños todo lo que hay ahí en nuestro inconsciente, que esto es muy importante, porque de ahí podemos ver algunas cosas que despiertos no proyectaríamos, ¿no? A lo mejor son cosas que no pensaríamos estando despiertos o en estado de vigilia, pero en los sueños sí salen, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda mucho a ver cosas inconscientes de nuestra mente o de nuestro inconsciente. Eh, pues son los niveles, entre más profundos son, más difíciles son de descifrar para nosotros mismos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de lo que sucede en estado de vigilia. Cuando estamos en un estado de vigilia, siempre vamos a estar con una sucesión de pensamientos que están dentro de nosotros y una sucesión de palabras o acciones que hacemos hacia afuera, ¿no? Y como dijimos en la clase pasada, esto podría no estar en armonía, ¿no? Podríamos estar en un estado incorrecto dependiendo del evento que tenemos afuera, ¿no? Pero entonces hay otra capa que es, ¿y entonces qué estoy pensando, no? Y eso pues tenemos que observarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Bienvenida, José. Entonces, cuando nosotros observamos cuáles son nuestros pensamientos en todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, vamos a notar que hay cosas que se repiten muchas veces. Por ejemplo, dependiendo mucho la educación que hemos tenido, los traumas, nuestra cultura, la religión, bueno, muchísimos factores, el cómo nos sentimos psicológicamente, el cómo nos sentimos con nosotros mismos, pues va a haber pensamientos negativos o positivos, pero son repetitivos. Siempre más o menos repetimos ciertos patrones de pensamiento. Por ejemplo, hay personas que cuando cometen un error tienen pensamientos de mucho autocastigo, ¿no? ¿Cómo puedo ser tan tonto? ¿Cómo pude cometer este error? ¿Cómo puede ser que no me haya dado cuenta de esto o de aquello? Entonces, eso es una canción psicológica de negativismo, ¿no? Pero además de sentirnos inferiores, de un complejo más o menos como de inferioridad. Pero luego existe lo contrario. Hay mucha gente que piensa que la culpa de todo lo que le pasa lo tienen los demás, ¿no? Entonces hay un trabajo psicológico instantáneo en el que la mente busca un culpable para lo que pasa, ¿no? Si, no sé, por ejemplo, voy por la calle y me tropiezo, no pienso, ay, qué torpe me tropecé, sino, ay, ¿quién puso esto mal para que sea posible que yo me tropiece? A lo mejor ni está mal puesto, ¿eh? Ni tiene ningún problema, pero esa persona que tiende a buscar culpable en los demás, su línea de pensamiento va a ser, ¿quién hizo esto para que me pasara esto a mí, ¿no? Eso tiene que ver con pensamientos de egoísmo y narcisismo, ¿no?
porque el narcisista piensa que todo gira alrededor de él, ¿no? Y entonces, pues esa es una cosa que tenemos que ir observando todos en todo momento. Si nosotros llegamos a dar con esas líneas de pensamiento que vamos pues pensando todos los días, a cada rato, que son repetitivas, vamos a encontrar de qué se trata nuestra canción psicológica. Y este es el tema de hoy, ¿no? Ah, bienvenido, Antonio. Entonces, pues de esa forma vamos a completar nuestra autoobservación. Hablamos de aquellos estados en los que nosotros no estamos armónicamente con nuestro entorno, pero ahora vamos a ver esos estados en los que no estamos armónicamente con nosotros mismos, ¿verdad? Normalmente la canción psicológica es negativa y tiende a potenciar esos defectos psicológicos que nosotros tenemos. Y además es mecánica. Y esto es muy importante porque cuando estamos aquí y ahora, cuando estamos conscientes, no vamos a tener esa repetición tan dramática de la canción psicológica, sino que van a venir nuevas ideas a nuestra mente o vamos a aceptar nuevas ideas de nuestro entorno. Tenemos un estado de apertura, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros a entender cuál es nuestra canción psicológica? Pues cuando poco a poco, a través de los días que vayan pasando, que nos autoobservemos, vamos a identificar los patrones que estamos nosotros repitiendo todos los días. Si nosotros vamos repitiendo un patrón, tenemos que analizar de dónde viene ese pensamiento repetitivo, ¿verdad? A veces ni siquiera tienen que ser patrones de pensamiento, ¿no? A veces se nos pega la canción de un anuncio de televisión, de un comercial, y está en nuestra mente constantemente dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, o que es una canción que escuchamos en la calle o en la televisión o donde sea, y que no nos gusta. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué se repite en tu mente algo que no te gusta? Porque hay una mecanicidad, porque estamos viviendo hipnotizados, ¿no? Vamos con la corriente hipnótica. Entonces, como nosotros vamos a detectar esto, se va a poder cortar esa corriente hipnótica, porque muchas veces nos sentimos indefensos ante estas identificaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado tratar con gente que se culpa mucho a sí misma. Y si se le cae un vaso de leche en la mesa, dices que soy súper sucia, ¿no? Hasta con insultos, que no los puedo decir aquí, ¿no? Pero se insulta a sí misma esa persona. ¿Por qué va a pensar esta persona eso de sí misma? Pues ahí viene lo interesante, ¿no? Obviamente cada quien va a tener una multiplicidad de razones y por eso es tan complicado, por eso el autoanálisis es mucho más productivo que el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis es limitado. Hasta cierto punto, alguien puede ayudarte a, bueno, estamos despidiendo a nuestra invitada fantasma. Adiós. Adiós. Este, hasta cierto punto alguien puede ayudarte a investigarte, pero yo creo que es verdad que todos tenemos un límite en el que no hablaríamos de ciertas cosas con otras personas, aunque fuera un psicoanalista. Por mucho que digamos, voy a ser muy abierto, voy a decir todo, hay cosas que llegan a nuestro límite y que no vamos a nosotros a decir. Pero si tenemos un autoanálisis, ahí la cosa cambia muchísimo, porque aparte de que lo estás haciendo constantemente, no es el tiempo que te estén oyendo hablar, ¿no? Que digas, ah, pues tengo nada más una hora para hablar de todos mis problemas constantemente y se me olvidó esto, se me olvidó aquello, no llegué a la profundidad en esto, pues el autoanálisis lo vas a hacer siempre y va a estar disponible como una cámara de vigilancia que llevas tú todos los días, 24 horas y hasta en los sueños. Porque en los sueños, pues también, como dijimos, es muy importante
observar esos patrones que se repiten en los sueños, porque vienen de algo, ¿no? De algo profundo. Entonces, cada uno tiene que entender que es ese algo profundo. Ojalá tuviéramos un manual, ¿no? Para decir, pues si sueñas siempre gatos, pues significa esto. Hay un simbolismo de los sueños, pero también tiene relación con las profundidades psicológicas de cada persona. Entonces, podría ser que a pesar de que el gato significa tal cosa, tú lo sueñes por otra razón, muy diferente al resto de la gente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a identificar esos patrones psicológicos que se repiten constantemente. Y a esto le vamos a llamar canción o charla psicológica. La palabra charla es interesante porque es cuando una plática no tiene ningún sentido, no tiene objetivo alguno ni es productivo. Cuando mucha gente dice voy a una charla, pues tal vez es una palabra mal usada, porque la charla es de charlatanes, ¿no? De gente que no va a ningún sitio, que es improductiva, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a identificar esa charla, que sí que es una charla, esa canción psicológica, porque es improductiva, porque es egoica y porque es mecánica. Yo no puedo evitarlo. El no poderlo evitar es una de las grandes señas de que no es positivo y de que no viene de la conciencia. Cuando algo viene de la conciencia, nosotros estamos en decisión, podemos decidir, estamos en control de esa parte de nosotros mismos. Pero cuando algo no proviene de la conciencia, pues eso nos lleva a nosotros como una corriente, ¿no? Somos como un leño indefenso en el océano de la vida. Entonces, cuando tenemos una plática interior en nuestra cabeza que nosotros no podemos controlar, esa es una charla psicológica, eso es algo que proviene del ego y que nos conviene detectar los patrones para ver de dónde viene. Bueno, estaba poniendo el ejemplo de aquella persona que siempre se humilla a sí misma, ¿no? La pregunta del millón es ¿por qué? ¿No? Obviamente cada persona va a tener una respuesta diferente, pero generalmente viene de cómo nos educaron, por ejemplo, de creencias que nos implantaron, de cómo nos trataron nuestros padres. Quizás si nuestros padres fueron muy exigentes y nos decían ese tipo de cosas cuando cometíamos errores, vamos a repetir ese patrón en nuestra mente constantemente. Ahora, ese es el peligro de la manipulación de los medios de comunicación, porque nos bombardean psicológicamente con patrones de pensamiento que vamos a repetir constantemente. Por ejemplo, un ideal de belleza, ¿no? Que una mujer, somos más susceptibles las mujeres a eso, ¿no? Pero vamos a estar siempre pendientes de cuál es la forma de un cuerpo ideal para la moda, ¿no? Porque si se fijan, siempre existe una diferencia en épocas. Eso quiere decir que es muy subjetivo. Si cambia, ¿por qué cambia? Si fuera universal y perenne, nunca cambiaría, siempre sería el mismo, ¿no? Pero no es así. A veces hay una moda de que las chicas estén súper delgadas y luego ya no tanto, y luego se fijan más en una parte que en otra, y últimamente la gente está arruinándose un poco la figura, inyectándose relleno en los labios, y la verdad es que se ven muy chistosas, pero bueno, en fin, no es por criticar, pero es una moda que yo estoy segura que va a pasar muy rápido porque no es nada interesante para nadie, ¿no? Es una cosa invasiva y mala para la persona y que tampoco se ve tan bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué cambia esto? Pues porque es subjetivo. Si nosotros nos autoimplantamos esos estándares de belleza o de comportamiento o de riqueza o musicales o de cualquier otra índole, pues vamos a estar respondiendo a algo mecánico. Nos están llevando, nos están diciendo qué hacer, cómo pensar, cómo sentirnos con nosotros mismos
Y no vamos a poder liberarnos si nosotros no detectamos cuáles son esos patrones implantados. Si yo me siento, también la alimentación es un gran problema, ¿no? Porque antes lo malo era la grasa, después los carbohidratos, después esto, después aquello, y siempre va a haber un cambio, y eso quiere decir que eso no es verdad, porque si cambia, si va cambiando con el tiempo, entonces quiere decir que eso no es universal, que eso lo que está pasando es que estamos respondiendo a modas. Y esas modas nos están dictando nuestro comportamiento. Al final, el peligro de todo esto es que esos patrones que nos han implantado en la cabeza terminan como comportamientos. O sea que nos comportamos de acuerdo a lo que se supone que los demás quieren de nosotros, porque además tenemos el peligro de haberlo interpretado mal y que todo lo que creemos sea mentira. ¿Cómo podremos saltarnos esto? ¿Cómo podremos liberarnos? Pues identificando los patrones de nuestra charla psicológica y preguntarnos en cada momento de dónde viene este pensamiento. Si yo me siento mal conmigo mismo por ser moreno, por ejemplo, la pregunta es, ¿quién me enseñó a pensar de esa forma? ¿No acaso la gente que me quiere tal como soy? O a lo mejor todavía más de lo que yo me imagino. Pero claro, alguien me enseñó a pensar de esa forma, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de dónde viene? Y si nosotros nos vigilamos a nosotros mismos y estamos en un momento clave en el que pescamos ese pensamiento y lo miramos y lo analizamos, tenemos la capacidad de disentir con ese pensamiento. A ver, pensamiento, tú dices que yo tendría que levantarme a las 5 de la mañana a correr todos los días porque es lo que viene en lo aspiracional, ¿no? En lo que nos venden en los medios de comunicación como la vida ideal, ¿no? Pero ¿qué tal si eso no va conmigo en alguna forma, ¿no? Quizá yo tengo que llevar a los niños a la escuela en la mañana, quizá me duermo muy tarde, quizá mi forma de afrontar la vida es más nocturna que diurna, cualquier otra cosa. ¿Por qué me tengo que sentir mal conmigo misma por no levantarme a las 5 de la mañana a correr? Y luego todavía a correr, porque mucha gente piensa que una forma de ejercicio ya es buena para todos, ¿no? Pero quizá eso tampoco es bueno para mí por alguna razón. Pero la cuestión es, ¿por qué me tengo que sentir mal conmigo misma con una idea que es ajena a mí, que me están implantando desde afuera? Si yo en mi charla psicológica miro el momento en el que pienso esto y me pregunto profundamente de dónde viene y por qué me estoy sintiendo así, tengo la oportunidad de disentir y de eliminar esa parte, por lo menos de trascenderlo hasta cierto punto. Quizás si viene de un ego muy profundo, como por ejemplo, vamos a decir, el del orgullo, que es muy complicado, me va a costar mucho trabajo eliminar el yo del orgullo, pero por lo menos voy a empezar a liberarme de los pensamientos que ni siquiera son míos, porque una cosa son los pensamientos que vienen desde mis propios sagrados psicológicos y otro los que me han implantado culturalmente, que últimamente es mucho más fuerte que nunca. Siempre ha existido, porque así es, siempre se ha intentado controlar al ser humano a través del pensamiento o de la ignorancia, ¿no? Bueno, estamos hablando desde la historia conocida hasta ahora, ¿no? Eh, Siempre se ha intentado esto, ¿no? Y es muy difícil ser un libre pensador, porque todo mundo hace como grupo, intentan agruparse para poder sentirse bien con cierto pensamiento, ¿no? Hay una comodidad en la sociedad con la gente que piensa parecido a ellos, ¿no? Y hay una súper incomodidad en la sociedad con la gente que disiente.
Y entonces por eso es tan difícil también ser libre pensador, porque te sales de lo establecido y la gente se siente incómoda contigo. Sienten que no se pueden confiar en ti, porque tal vez vas a llevarles la contraria o vas a deshacerles sus planes, vas a quitar el orden establecido social y eso es un gran peligro para ellos. Así que entre más la gente sea cuadriculada, no quiera un cambio, mucho menos va a querer que las personas sean librepensadoras, que piensen por sí mismas, porque viene el cuestionamiento del orden social, ¿no? Anteriormente tenía sentido, quiero decir esto para que no se entienda que somos anarquistas solo porque sí. Anteriormente tenía sentido. Cuando se pusieron, por ejemplo, los 10 mandamientos, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos tienen un total sentido, ¿no? Son una guía para aquella persona que no quiera, no sepa hacer nada en la vida, ¿no? Y si yo soy muy ignorante y no sé otra cosa, lo mínimo que puedo hacer es seguir los 10 mandamientos para poder tener una vida armónica y una sociedad armónica. Entonces, tiene muchísimo sentido porque estamos hablando de 10 preceptos de ética superior. Ahora, el problema es que si yo nunca hago conciencia de ellos y solo intento seguirlos, pero sin ningún tipo de autorreflexión, solo porque me lo dijeron, normalmente no lo voy a conseguir. Eso es lo más interesante. Voy a tratar así como de aparentar, pero dentro de mí voy a estar rebelándome contra eso porque no lo he comprendido. No he comprendido por qué no hay que matar, por ejemplo. Pregúntenles ahorita a los de Hamas y a los de Israel que están ahí peleándose. Jamás podrías hacerles comprender que no hay que matar porque están en este negocio, ¿no? En el negocio de la guerra, porque es así, porque por más que haya causas ideológicas y últimamente pues ya más fuertes, de, de rivalidad a un nivel exagerado, ¿no? De brutal, pero igual están equivocados. Y si tú dices, bueno, los 10 mandamientos dicen que no hay que matar, y tú quisieras hacerles comprender a estas facciones que no hay que matar, pues no podrías. No habría ninguna forma, por más que les dijeras a los israelíes que ellos son los que recibieron estos 10 mandamientos, ustedes saben que no hay que matar porque lo dice el Talmud, ¿no? Pues no se podría. No habría forma de hacerles comprender porque aunque ellos aceptan esto como verdad, o no todos, pero la mayoría, no pueden ser consecuentes con esto porque no lo han interiorizado. No viene desde su propia comprensión el obedecer estas reglas, ¿no? Entonces, pues, si yo llegara a comprenderlos, pues entonces sí podría seguirlos. Entonces sí podría no robar, por ejemplo. La mayoría de la gente no entiende por qué no hay que robar a alguien que es muy rico, ¿no? O alguien que también tiene mala fama de, por ejemplo, a un banco o a un gobierno corrupto. Ah, pues si puedo, les robo, ¿no? A un banco de estos o a un fondo de estos económicos que son súper salvajes o una empresa eh, de estas terribles como Nestlé o bueno, en fin, no quiero mencionar por no meterme en problemas, pero como ejemplo sirve. ¿Por qué si yo pudiera robarles a estos no les robo? Pues esta es una pregunta muy profunda, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto puedo yo comprenderlo y seguirlo? Aquella persona que ha comprendido un precepto de estos que son de ética superior es aquella que la va a obedecer aunque nadie lo vea y aunque nunca jamás lo vayan a descubrir. Entonces, esa persona realmente lo hace por convicción. Si nosotros siguiéramos los 10 mandamientos por convicción, estaríamos en un camino de regeneración, totalmente. Pero ¿qué pasa? Que
Después vienen muchísimas reglas o muchísimas formas de ver la vida ya contradictorias, ya que entran en el relativismo moral, porque uno de los grandes inventos de la logia negra o de aquellos que controlan el mundo es el relativismo moral, el decir, esto es malo, sí, y esto es malo o es bueno en otra situación, ¿no? Bueno, existe cierta diferencia, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de esto de la defensa, ¿no? Probablemente no es bueno que yo no defienda a mi familia si les va a pasar algo malo, pero también tengo que seguir si ese precepto es sobre mí, quizá tenga que seguirlo hasta el extremo. O sea que esto es complicado, ¿no? Esto es complicado porque tenemos que meter la conciencia para comprender todo esto. Si fuera mecánicamente, pues más o menos podríamos nosotros debatir y siempre llegar a una conclusión y a la contraria también. Esto lo hacían los sofistas en Grecia, ¿no? Podían convencer a alguien de una idea y luego en ese mismo rato convencer a esa misma persona de la idea contraria y se burlaban de esa persona. O sea, bueno, ¿por qué cambias de opinión? Antes decías que sí esto y ahora dices que no. Pues porque al enredar la mente siempre vas a poder llegar a la conclusión que te dé la gana, a la que sea, no hay problema, porque tú lo puedes justificar con la mente es el gran justificador, pero realmente, este, perdón, Argelia dice que no nos escucha, pues qué raro, porque aquí no ha entrado, se equivocaría de enlace tal vez. Bueno, entonces con la mente nunca vamos a llegar a una conclusión verdadera. Así que por eso tenemos que, dentro de todo lo que se pueda, tratar de usar la conciencia, hacerlo consciente y poder nosotros llegar a la profundidad de por qué pensamos cada cosa en todo el día, todos los días, a cada momento. Yo sé que parece exhaustivo, pero es algo que se va resumiendo con el tiempo, porque como dije antes, tenemos pensamientos repetitivos. Entonces puede ser que a lo mejor llegas a la conclusión de por qué cada vez que te pasa algo tienes que buscar un culpable, que no tienes que ser tú, ¿eh? O sea, cuidado, porque a las personas que tienen esa tendencia a buscar otro culpable que no sean ellos, jamás van a aceptar una responsabilidad propia. Bueno, pues esa persona, si es capaz de autoanalizarse y llegar a la conclusión de que en realidad, pues a lo mejor no quiere, tiene rasgos narcisistas o no quiere asumir ninguna responsabilidad, pues puede cambiar y puede empezar a valorar lo que sí es nuestra culpa y lo que no es nuestra culpa, ¿no? Y lo mismo la persona que se culpa al extremo, ¿no? Que se insulta, se machaca interiormente, quizá llega a la conclusión de que eso es porque sus padres eran muy estrictos o por otra razón, porque tiene egos del complejo de inferioridad, que también son del orgullo, ¿eh? Quisiera decir esto, aunque no puedo profundizar porque se nos va a acabar en breve el tiempo, pero el orgullo tiene la vertiente de la autocompasión y la vertiente del complejo de superioridad y es el mismo, es el orgullo, porque todo es que de mirarme como el centro del universo, como que todo se basa a partir de mí. Si alguien en la calle toca el claxon o la bocina o como le digan en su país, seguramente lo hace para molestar, para despertarme a mí que me acabo de dormir. Pero yo lo más seguro es que esa persona no sepa que yo existo. Por qué lo pienso así, ¿no? Pues lo pienso porque me creo el centro del universo, ¿no? Y puedo sentirme mal por eso o sentir ira por la persona que tocó el claxon
pero de todas formas sigue siendo el orgullo, sigue siendo las cosas suceden porque yo existo. Y desgraciadamente la vida nos ha demostrado que no es para nada así, que bueno, cada persona tiene su importancia, pero que en realidad la mayoría de las personas pues somos un número más, ¿no? En el universo. Y que por una persona no se acaba el mundo, ¿no? Obviamente hay personas importantes y tal, pero por más que haya un duelo, por más que haya, pues, sea difícil reemplazarla, siempre termina siendo reemplazada, ¿no? Entonces somos perfectamente reemplazables, entonces hay que ajustarnos a la medida de lo que somos nosotros y no creernos como que todo el mundo se va a detener el día que yo muera, ¿no? Porque no va a ser así, desgraciadamente todos van a seguir viviendo su vida. Yo creo que los que nos hemos mudado de país lo sabemos muy bien, porque todos los que se quedaron en nuestro país siguen su vida como si nada. Para nosotros fue un cambio súper drástico, pero cuando tú regresas a verlos, ves que todos siguen más o menos en su misma rutina, ¿no? Y bueno, van teniendo sus cambios normales de la vida, pero pues se tuvieron que acostumbrar y rápido a que tú no estés, ¿no? Y no tiene nada de malo, no quiere decir que no te quieran esas personas, ni mucho menos, pero sí que te ajusta a tu dimensión humana, ¿no? Nuestra dimensión humana es que por más importantes que seamos para las personas, somos una persona más. Y de esa forma nosotros podemos, pues, emparejar nuestra psique, ¿no? Y ser más justos con los demás, porque también de esa forma podemos comprender que cualquiera es tan importante como nosotros, absolutamente cualquiera, así sea la pobre persona sin hogar que está en la calle viviendo, o así sea el presidente de la nación más poderosa del mundo, exactamente valemos lo mismo como ser humano. Y así no nos deslumbramos por el poder, ni nos dejamos llevar por el desprecio a aquellas personas que sufren, ¿no? Entonces ahí podemos ajustar esa medida, ser más justos con la gente y con nosotros mismos, y también pues ver que las tragedias, que no están trágicas algunas cosas que nos pasan, porque realmente nos pasa que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Bueno, todo esto poco a poco lo vamos a poder ir eh, observando en nosotros mismos, viendo qué cosas se repiten en nuestra psique y de dónde vienen esas ideas. Con eso nos ayudaría muchísimo en nuestro autoanálisis, porque tenemos que hacer una evaluación que sea muy realista y muy sincera. Esto también duele, la sinceridad duele. Porque, por ejemplo, los estoicos, como Marco Aurelio, dicen, si alguien habla mal de ti, pregúntate cuánto de razón tiene. Y esto es difícil porque cuando alguien habla mal de nosotros, nuestra primera tendencia es a descalificarlo, ¿no? No, no puede ser, qué mala persona es por hablar mal de mí o sentirnos mal, pero aceptar que lo que dicen mal de nosotros sea verdad, esto es muy complicado. Pero si nos preguntamos nosotros, pues esta persona que ha hablado mal de mí, ¿puede tener razón? Pues tenemos una gran ayuda. En realidad, este evento adverso que es que alguien haya hablado mal de nosotros se puede convertir en la oportunidad de descubrir algo que no queremos ver, porque aquellas cosas que más nos molestan de nosotros mismos y de los demás son las que menos dispuestos estamos a aceptar. Pero bueno, si me lo pregunto, tal vez tenga razón y tal vez no. También hay que abrir esa posibilidad. No porque alguien hable mal de mí, voy a aceptar automáticamente que es verdad, ¿verdad? Sí, claro, me dijo que soy, no sé, una persona deshonesta. Y ya, soy un deshonesto. No, a ver, ¿lo soy o no lo soy? Hay que preguntarse. Y luego tú mismo decides si eso es así. Tienes que ser tu propio juez, pero justo, una persona imparcial. Ser nuestro propio juez no quiere decir culparnos por todo.
porque a veces se interpreta de esa forma, ¿no? No, ser nuestro propio juez significa ser imparciales y justos con nosotros mismos. Y de esa forma llegar a una conclusión de si esta persona tiene razón, pues a lo mejor hay una cosa muy importante que yo tengo que mejorar. Y si esa persona no tiene razón, pues eso ya queda en el terreno de la otra persona. Ya no tengo yo que preocuparme por eso, porque eso ya solo corresponde a la persona que habló mal. Si no tiene razón, pues no pasa nada. Será el karma el que le cobre. Ah, pero si tiene razón, pues nos ha hecho un favor haciéndonos ver aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces, bueno, todo esto, poco a poco, yo sé que suena mucho, como la clase pasada, pues también hablamos de eso. Es muy difícil estar en armonía con los eventos exteriores, ¿no? Pero es posible y con un paso pequeño que se pueda dar en este sentido, vamos a poder avanzar mucho. Bueno, como siempre, Zoom nos dice que ya es hora. Tenemos un minuto para cualquier pregunta que tengan o comentario que quieran hacer. Bueno, menos de un minuto, pero hay tiempo. ¿Tendrá algún libro como para ejercicios de autoobservación o algún tutorial? No lo sé. Pues como un libro de ejercicios, no, pero una lectura que te recomiendo mucho es el libro que se llama Psicología Revolucionaria del maestro Samael Aumbeo. En el canal de YouTube, en el mío, al inicio aparece la liga que se llama, una página que se llama gnosis2002.com, de donde lo puedes bajar gratis. Y también hay otro que se llama La Gran Rebelión. Esos dos libros te ayudarían mucho en los temas de psicología. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, nos despedimos.